Mis hermanos, vamos a considerar este tema general que se titula Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy vamos a estudiar una clase de este tema de suma importancia. La primera clase que vamos a estudiar hoy trata de construir un matrimonio fuerte, porque mis hermanos, la base fundamental de la iglesia es la familia. Necesitamos que las familias estén bien construidas, porque de eso depende mucho el futuro de la iglesia, para que nuevas generaciones continúen con el trabajo, con la obra de la iglesia, continúen adorando al Señor y sigan expandiendo el evangelio a nuevas generaciones. También, mis hermanos, de esto depende mucho que las iglesias locales lleguen a estar organizadas. Para la organización de la iglesia se necesitan, hermanos, no solamente hombres con conocimiento, maduros, como lo describe, hermanos, como lo describe el Nuevo Testamento cuando hablamos de los requisitos para los ancianos. No solamente necesitamos hombres con experiencia, también necesitamos que sus familias estén bien unidas, construidas según el modelo de Dios. Y es importante que la esposa, que los hijos, hermanos, estén colaborando, apoyando para esta obra. Para tener nuevos predicadores, también es necesario la familia cuando el hombre es casado. Y no es que sea un requisito que para ser evangelista tiene que ser casado, pero si lo es importante, mis hermanos, es importante la familia, porque muchas veces hay predicadores exponiendo muy bien la palabra de Dios, pero no tienen mucha fuerza cuando su familia está destruida. Es lamentable decirlo, pero es necesario, hermanos, que hagamos algo. Hagamos algo por la familia. Para tener diáconos, por lo consiguiente, la Biblia describe las características tanto de los hijos y de la esposa. Sin embargo, mis hermanos, no solo por el oficio que se requiere en la organización, sino para que toda la iglesia esté fuerte, fortalecida, creciendo en la obra del Señor siempre, y que nuevas generaciones continúen haciendo mejor que nosotros, haciendo lo que nosotros no pudimos hacer en esta generación, que las nuevas generaciones vengan en este plan de apoyo hacia la predicación del evangelio, haciendo la obra que corresponde como iglesia, haciendo mejor. Pero esto no será posible si no hay familias como la de Josué. Especialmente, hermanos, han de recordar Josué capítulo 24, versículo 15, donde dice la escritura: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis hermanos, cada vez se oye menos y cada vez se ve menos esta expresión, esta realidad de que hayan hombres así como Josué diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque cada vez son menos los integrantes de una familia que quieren servir a Dios. A veces puede ser que solo esté ahí el padre de familia o la madre de familia o algún hijo, pero muy pocas familias están, como dice Josué, sirviendo a Jehová. Yo y mi casa sirviendo a Dios. Muy pocas familias, hermanos. Por lo tanto, se ha puesto a pensar qué va a pasar con las nuevas generaciones. Muchas iglesias locales se están cerrando
porque no hay nuevas generaciones que continúen con la obra. Ha muerto esa generación de hermanos que fueron padres y que ellos eran conocedores de la palabra, pero sus hijos no, o sus esposas no. Mis hermanos, por esa razón, todos aquellos quienes nos estamos aquí en este proyecto de obra individual, capacitándonos para el papel de la predicación, hermanos, es importante decir que la familia es de vital importancia. Por lo tanto, todos aquellos que estamos ya en matrimonio, tenemos que trabajar en ello para mejorar aún más. Para aquellos que no tienen esposa, pero piensan casarse, tienen que hacer una buena elección, una buena decisión con esta perspectiva que Dios nos da acerca de la familia. Por lo tanto, mis hermanos, esperando que muchas de las esposas de ustedes también estén escuchando el mensaje para que juntos podamos construir algo que es tan esencial. Y es el título del tema. Construya un matrimonio fuerte. Y vamos a empezar con el matrimonio, mis hermanos, porque tal parece que muchos dicen, pero es que yo estoy trabajando en mi familia, en dar lo mejor, en ser un buen padre o en ser una buena madre. Y es muy posible que han invertido demasiado tiempo y todo esfuerzo, sacrificio para lograr ser buenos padres. Pero mis hermanos, este no es el primer paso, el trabajar con los hijos, sino primeramente trabajar en el matrimonio, porque muchas veces usted podrá ser buen padre o buena madre, pero si no es buen esposo, si no es buen esposo o no es buena esposa, mis hermanos, esto traerá consecuencias a la familia. Esto le traerá daños a los hijos, porque lo que la esposa le hace al esposo les duele a ellos, porque es su madre, sea como sea. Lo que el esposo le hace a ella o viceversa, les duele a ellos, porque es su padre. Es su padre, es su madre, siempre les va a doler y siempre van a expresar actitudes negativas porque están viendo injusticias en sus padres. Por eso muchas veces no funciona lo que está haciendo, porque el primer paso, mis hermanos, para una familia bien construida, integrada, es empezar a hacer arreglos en el matrimonio. Por eso, mis hermanos, construya un matrimonio fuerte. Y vamos a enfatizar aquí, especialmente aquellos que ya estamos en el trabajo de la predicación y los que quieren ser predicadores, necesitamos, mis hermanos, dar más tiempo, prioridad, esfuerzo, trabajo a la familia, empezando por el matrimonio. Porque, ¿cómo afecta el papel del predicador cuando no estamos bien en la relación? Cuando la esposa no colabora, cuando la esposa no está trabajando en equipo, ¿cómo afecta el trabajo que hacemos? Pero muchas veces la esposa no colabora porque ella es quien nos conoce mejor que la iglesia y sabe que no estamos haciendo lo que enseñamos, sabe que no nos estamos portando bien en la casa y por eso se desaniman muchas veces. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a enfatizar más en eso en esta lección para mejorar
Sin embargo, no es una justificación para las hermanas, para las esposas, porque también nos ha tocado ver experiencias donde muchos hermanos están lidiando, trabajando, soportando con la carga que trae a veces los problemas de la iglesia y aún con los problemas en el hogar. Y soportan tanto, aún cuando tienen a una esposa que no les ayuda. Tienen que hacer algo, mis hermanos, para buscarle solución, y por esa razón aquí estamos enfocando esta clase número 1 que trata de construir un matrimonio fuerte. Voy a dar algunos puntos, hermanos, de manera breve y sencilla para fortalecer el matrimonio, para hacer que un matrimonio sea fuerte de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos a comenzar con el primer punto. Número 1. ¿Queremos un matrimonio fuerte? Bueno, necesitamos hacer esto, poniendo a Dios como fundamento principal. Porque como dice el Salmo 127:1, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Por lo tanto, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. ¿Cuán importante es que en todas las áreas sea Dios la base principal, fundamental, y por qué no en el matrimonio? Recuerden ustedes Mateo 19:6, que es Dios principalmente quien une. Es Dios principalmente. Por lo tanto, no olvidemos que Dios ha atestiguado en el pacto que hemos hecho con nuestra compañera, y Él siempre debe de estar como la base, como el fundamento principal. Y por eso he dicho que cuando el esposo y la esposa están poniendo a Dios como fundamento y cada uno de ellos se va acercando a Dios, entre más nos acercamos a Dios, tanto él y ella, mis hermanos, eso hace que entre nosotros en la relación estemos también más cerca. Entre más nos unimos a Dios, ambos, entre nosotros estaremos más cerca. Es la base. Pero qué triste y lamentable es cuando uno de los dos no se acerca a Dios. Entonces la distancia que habrá entre ustedes también será así, hermanos, como lo estamos viendo aquí en la figura, bien lejana. Una distancia, hermanos, que afectará la relación. Es bien difícil. Es bien difícil. Por esa razón, mis hermanos, no es sabio, no es prudente que los que están solteros, viudos o que están libres, siendo inocentes de una infidelidad, no es sabio buscar un cónyuge o una pareja que no tema a Dios, que no sirva a Dios. No es sabio porque habrá problemas en el matrimonio, cada vez van a estar más distanciados. Y aún los dos siendo cristianos, cuando uno de los dos no está acercándose a Dios como la base principal del matrimonio, habrá consecuencias. Afecta mucho. Trabajemos en esto, porque no es posible que estamos trabajando tanto por salvar otras almas y estamos descuidando a nuestra esposa. No es posible que estamos dispuestos a sacrificar tiempo, sacrificios y todo por un alma afuera, que está bien hacerlo, y no lo queremos hacer con nuestra esposa. Tenemos que ayudarla a que se acerque a Dios de la misma manera como nosotros estamos trabajando para estar cerca de Dios, y así juntos estemos más cerca el uno al otro y podamos, hermanos, fortalecer nuestra relación. Cuán importante es que pongamos a Dios como base principal. Así que, hermanos,
Consideremos esto en primer lugar. Y en segundo lugar, necesitamos en el matrimonio poner en práctica este tipo o clase de amor. Aprendamos del amor de Dios. El amor de Dios es el que vamos a poner en práctica en el matrimonio. ¿Y cuál es el amor de Dios? Bueno, déjenme en un momento más explicar que en el idioma griego la palabra amor se clasificaba en 3 tipos, en 3 clases, la cual estaré explicando, y que uno de ellos es el que es considerado como el amor divino, el cual es el que vamos a poner en práctica aquí en el matrimonio. Dice primera de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muchas veces no amamos porque no conocemos a Dios. El que conoce a Dios tendrá como evidencia, tendrá como, hermanos, como una prueba clara, contundente, que va a poder amar a otros, especialmente a su esposa, porque Dios es amor. Pero ¿de qué amor estamos hablando? Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tito 2:4, que las ancianas, dice el verso 3, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ambos van a sembrar amor. ¿Pero qué clase de amor? Es ahí donde, hermanos, en el idioma griego se empleaban 3 palabras para expresar el amor: el ágape, que es el amor divino; filis, que es el amor entre amigos sin ninguna connotación sexual; y eros, amor entre los cónyuges. ¿Cuál de estos 3 es el que vamos a basar aquí en la relación, en el matrimonio, y que hace mucha falta? Es el amor divino, el amor ágape. Ese es el que vamos a poner en práctica, porque recuerden ustedes lo que dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y hermanos, ¿saben que Efesios 5:28, en el interlineal se nos dice que la palabra que aparece ahí, donde traducido es amor, es precisamente ese tipo de amor que se le considera como el amor divino o el amor de Dios? Y esa clase de amor, hermanos, dice el diccionario del señor Bain, que solo puede conocerse a base de las acciones que provoca. El amor cristiano, sea que se ejercite hacia los hermanos o hacia los hombres en general, no es un impulso que provenga de los sentimientos, no siempre concuerda con la general inclinación de los sentimientos, ni se derrama solo sobre aquellos con los que se descubre una cierta afinidad. El amor busca el bien de todos y no busca el mal de nadie. Esta es la clase de amor que Dios ha demandado según Efesios 5:25 y 28. Esta es la clase de amor. El amor de Dios, el amor divino, el amor que según el diccionario dice que no es impulsado por los sentimientos. No siempre concuerda con la general inclinación de los sentimientos. Porque si usted está pensando que en el matrimonio tiene que ver con los sentimientos, muchas veces va a perderlo. Y por eso es que hay algunos matrimonios donde dicen de que ya no hay amor. Pero uno les pregunta, ¿de qué amor me está hablando? Porque si está hablando del tipo de amor que sí se basa en sentimientos, pues muchas veces eso se acaba. Pero si hay amor divino, eso no se termina. Eso no se acaba. Ese es el amor con el cual Dios nos amó a nosotros. Amor incondicional, amor sacrificial, amor que no se basa en los sentimientos. Y esa clase de amor es la que falta
Esa clase de amor, mis hermanos, que se conoce a base de las acciones. Y no es que esté mal decirlo, muchas veces se tiene que decir, pero no solamente decirlo, porque a veces esto afecta al matrimonio, porque solo se dice, pero no se demuestra. No hay acciones. Y aunque en muchas ocasiones las hermanas o los hermanos van a estar encontrados con los sentimientos, a veces los sentimientos no tienen el impulso para ver a su pareja en días, en ocasiones, pero por el amor divino que hay, tienen que servirles, tienen que accionar, atender como Dios a nosotros, porque no se basa en los sentimientos esta clase o esta calidad de amor. Por eso lo describe Primera de Corintios 13:4, acerca de este amor que hace mucha falta en los matrimonios. El amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Por lo tanto, este amor, el cual Dios demanda, es paciente, bondadoso, no es celoso, no es fanfarrón, no es orgulloso, no es ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Hermanos, practiquemos este amor, porque si no el matrimonio se va a destruir. Es que a veces, hermanos, la mayoría no se prepara para el matrimonio, no recibe las clases correspondientes de cómo vamos a vivir en el matrimonio. Qué triste que la mayoría se prepara para muchas áreas en esta vida, pero no para el matrimonio, que es para toda la vida. No se prepara. Y sobre todo no estamos recibiendo las clases correspondientes de la Biblia, de la palabra de Dios, porque fue Dios quien diseñó el matrimonio y por eso funciona. Pero la mayoría dice que no funciona, la mayoría está decepcionado, la mayoría no lo recomienda, la mayoría, mis hermanos, qué triste es que están viviendo una amarga historia. ¿Por qué? Todo porque no estamos poniendo en práctica los puntos claves que Dios ha dado en el diseño. Y Él dice, necesitan practicar este amor. El amor que no se basa en sentimientos, sino en acciones. Así que, hermanos, esta clase de amor, hablando para el marido que ama no es cruel ni abusivo. La esposa que ama no es cruel ni abusiva. Por eso es que estamos enseñando que este es el amor que se va a practicar para ambos. Para ambos. Sin embargo, quien debe dar la iniciativa, porque hemos tenido experiencias en varios matrimonios que están a punto de destruirse, y les decimos, practiquen el amor divino. Pero muchas veces el varón está esperando que sea ella quien dé el inicio, quien dé la iniciativa. ¿Cómo es posible? Recuerde el ejemplo que la Biblia nos ha enseñado acerca de los maridos. Recuerden Efesios 5:25. Hermanos, dice claramente, maridos, amad a vuestras mujeres, así como ¿quién? Así como Cristo amó a la iglesia. Y cuando entendemos esa comparación entre Cristo y la iglesia y el matrimonio, vamos a comprender que fue Cristo quien demostró primero su amor a la iglesia, sacrificándose, dando la iniciativa,
amando incondicionalmente, en otras palabras, sembrando amor para poder cosechar. Por lo tanto, si ese es el modelo a seguir, los maridos tenemos la responsabilidad, en primer lugar, de dar la iniciativa. De dar la iniciativa, porque si usted, hermano, no da la iniciativa, se va a quedar esperando el resto de su vida. Porque, mis hermanos, principalmente tenemos que trabajar, no descuidar nuestro matrimonio, nuestra familia. Y más porque, aunque nosotros enseñamos que los hermanos deben de tener bien puestos sus ojos en Jesús, siempre van a ver, siempre nos van a estar observando si nosotros hacemos lo que enseñamos. Hermanos, siempre van a estar observando, aunque usted no quiera. Y aunque usted trate de evitar eso, porque la enseñanza no solo se transmite verbalmente, sino también con el ejemplo. De alguna forma ellos quieren ver un modelo que haya reflejado en alguien que está enseñando, porque quieren ver también si en verdad funciona lo que la Biblia dice. Y aquí está el desafío para nosotros. Porque es más fácil aconsejar a otros matrimonios que luchen por mantenerse bien y que el varón dé la iniciativa, si es posible, y todo, es más fácil decirle a otro, pero no en el nuestro. Pero vamos a aprender, hermanos. Necesitamos nosotros arreglar primero nuestra familia, nuestro matrimonio, para poder ayudar a otros. Y sobre todo porque esto traerá un gran beneficio y una gran bendición para para nuestra familia. Así que, hermanos, Colosenses 3:19 dice, esposos, amen a su esposa y no la traten mal. Esposas, mire lo que dice el Proverbios 21:19, es mejor vivir en un desierto que con una esposa problemática y regañona. Hermanos, admiro mucho que hay varones, hay hermanos que han aguantado tanto, soportando tanto, y Dios les ayude a seguir soportando, porque dice el Proverbios que es mejor en un desierto que con una esposa como tal. Sin embargo, hermano, haga algo por su matrimonio, siembre amor, haga lo que Cristo hizo por la iglesia. Porque muchas veces sucede eso, que la esposa está a la defensiva porque él ha sembrado eso. Por mucho tiempo quizás ha sembrado violencia y ahora lo está cosechando, porque se cosecha lo que se siembra, hermanos. Pero hay que hacer algo. Quizás como alguien dice, pero hermano, yo lo hice cuando no era cristiano o lo hice por ignorancia, por descuido, pero ahora estoy mejorando. Bueno, hagamos algo y estemos dispuestos a enfrentar las consecuencias, pero hay que trabajar, dándole iniciativa, sembrando amor, tratándolo como Dios quiere. Es más, el marido que ama respeta, dice Pedro, primera de Pedro 3:7, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Eso dice la palabra de Dios. Y me gusta cómo traduce la Nueva Versión Internacional, porque es precisamente lo que en la Reina Valera leemos, que es como un vaso frágil, porque es lo que quiere decir. Como mujer es más delicada. Pero, hermanos, no es posible que como predicadores o como aquel que quiere ser predicador esté tratando sin respeto a su compañera. Que sea abusivo, que sea cruel, que sea áspero. Y algunos dicen, pero hermano, es que ella aguanta. Dice la Biblia
como mujer es más delicada. Por eso a veces la esposa dice, no, no es lo que dice, no es lo que aparenta. Habla muy bonito allá en el púlpito, pero no. Y por eso, hermanos, necesitamos trabajar. Pero también hay esposas que, qué barbaridad, hermanos. Son muy peligrosas, como lo describe también la Escritura. Primera de Pedro 3:1 y 2. De la misma manera, esposas, acepten la autoridad de su esposo. Si algún esposo no obedece a la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta y al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa. Cuán importante es que las esposas sean respetuosas y que la sujeción del cual habla la Biblia no significa que sea inferior al hombre. O por el hecho de que la Biblia diga que el hombre es cabeza, no significa que él es un dictador, sino realmente, hermanos, estamos aprendiendo que así como el varón debe ser como Cristo, la esposa debe ser como la iglesia, en sujeción, en obediencia, con respeto, santa, con una conducta que realmente pueda darle lugar a su marido el respeto que se merece. Porque, hermanos, ha habido buenos predicadores en el sentido de su exposición y enseñanza y del conocimiento que han alcanzado, pero sus esposas no les ayudan para nada, porque no tienen ese respeto, no quieren estar en sujeción. Y es triste porque ellos sufren con eso y no tiene tanto impacto la enseñanza que ellos dan. Y lo peor de todo, si ellos desean ser ancianos, nunca van a poder hacerlo. Y si a la mala o a la brava, como decimos aquí, ellos se autonombran ancianos, pero no califican, esto va a traer daño a la iglesia. Hermanos, necesitamos trabajar con nuestras esposas, y esposas, necesitan ustedes ser humildes y aceptar lo que Dios dice. Lo que Dios dice, no lo que el hombre dice. Hay 5 lenguajes del amor, de cómo es recomendable expresarlo, demostrarlo y no solo decirlo. Pero vamos a empezar con uno de ellos: palabras de afirmación. Sí es necesario decirlo. Esas son las palabras de afirmación. Sí se requiere. A veces la esposa dice, es que ya no me ama. Y el varón dice, bueno, tanto que he demostrado y todo lo que hago, ¿eso qué es? Sí, pero no lo has dicho. O también nosotros. También los varones muchas veces piensan que su esposa no lo ama porque no se lo ha dicho. Todos queremos oírlo. Recuerden cómo Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y otra vez, por tercera vez, Pedro, ¿me amas? ¿O acaso la esposa no quiere oír eso? ¿O el esposo no quiere oír eso? Sí, es importante. Pero no solamente decirlo. El otro lenguaje del amor es recibir regalos. Tiene que ver con detalles. Porque en el noviazgo hacía lo posible por los detalles y resulta que ahora se ha olvidado de eso. Pero sí aconsejando a otros que sean detallistas, pero él no lo es. ¿Cómo así? Hermanos, necesitamos trabajar en esto porque de esto depende un matrimonio fuerte, principalmente y empezando con nosotros. Tiempo de calidad. Hermanos, necesitamos pasar tiempo con la pareja, con la esposa. Sé que algunos tienen trabajos seculares, tienen que salir de casa y tienen que administrar mejor el tiempo para poder dedicar un tiempo especial para la esposa.
Hay quienes quieren dar toda su vida a la obra, y si es como Pablo, soltero, está bien. Pero si tenemos esposas, mis hermanos, no es posible, porque necesitamos administrar bien el tiempo para también darle su tiempo a ella que merece. O viceversa. También la esposa tiene que darle un tiempo a él. Está todo el tiempo afanada en sus quehaceres o en otras actividades. Tiene tiempo para otras cosas, o tiene tiempo para todo menos para su esposo. Entonces necesitamos tiempo, actos de servicio, ayudarnos, ¿sí? Necesitamos ser más cortés, más servicial. Esto ayuda, esto fortalece la relación y el contacto físico, el cual estaremos viendo más adelante. El contacto físico, el cual es un lenguaje del amor. En tercer lugar, hermanos, es la tercera clave: cada uno acepte su papel en el hogar. Cada uno acepte su papel en el hogar, y por eso vamos a explicar un poquito de que Dios ha diseñado así al matrimonio: que el marido sea la cabeza como Cristo y las casadas estén sujetas como la iglesia a Cristo. Esto no es difícil de entender, pero hay quienes han abusado. Hay extremos que siempre han sido malos. Por ejemplo, en el lado del marido, a veces abusa de su autoridad, se hace un dictador, autoritario, legalista, extremista, y destruye su relación. Por lo contrario, tenemos la otra parte: esposas que no respetan el tema de la sujeción y se van al extremo y quieren ellas tener la autoridad, el control en el hogar. Esto destruye el matrimonio. Es peligroso. Por esa razón, vamos a explicar en pocas palabras lo que significa ser cabeza. Efesios 5:29. Y dice el 29: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace el hombre como cabeza del hogar? No solo se trata de dirigir, de llevar las riendas del hogar. Como decimos aquí, no solo consiste en tener la última palabra, sino, mis hermanos, lo que este significa es que Él es ¿quién? Él es el proveedor. Él es el proveedor y Él es el protector. Él es el que va a proveer y el que va a proteger a la familia. Por eso dice la Biblia: la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aunque hay circunstancias en las que la esposa tendrá que ayudar para completar el sustento y el abrigo que se requiere, pero esto requiere, hermanos, esto requiere mucho balance, mucho cuidado, porque aquí es donde se sale de control. Cuando ella empieza a proveer y a proteger también a la familia, hermanos, es cuando se pierde el control, y entonces cuando el varón quiere decir algo le ponen un alto, porque dicen: yo también aquí estoy aportando, como si fueran dos cabezas, sustentando y cuidando. Y es ahí donde empiezan los problemas. Y lo peor de todo es que hay algunos casos donde las hermanas se han quejado de que ellas quisieran dedicarse al hogar. Hay mucho trabajo en el hogar, pero el esposo lo manda a trabajar porque no está contento con su salario. Y esto es lo que trae después el daño, y él es el que va a sufrir. Él es el que va a sufrir las consecuencias. No digo que está prohibido que la mujer ayude en algunas circunstancias, o que juntos hagan un buen equipo, en un buen acuerdo, pero bajo un balance, un control, con mucho cuidado, porque aquí es donde se ha perdido, hermano. Aquí es donde se ha perdido el diseño divino de parte de nuestro Dios.
porque Dios ha dicho que las esposas sean cuidadosas de su casa. Es lo que Pablo recomendó a las ancianas, que enseñaran a las más jóvenes, que amen a sus maridos. ¿Siendo qué? Siendo prudentes, castas, y ahí incluye cuidadosa de su casa. Así que, hermanos, ser cabeza no simplemente es ordenar o decir algo que usted va a llevar la rienda, sino realmente porque está proveyendo y protegiendo a la familia. Que se vea realmente el papel de cada uno. Sin embargo, cuando se pongan de acuerdo en ocasiones de trabajar en equipo, bueno, si van a trabajar en equipo para completar el salario, hay circunstancias bien difíciles, pero con mucho cuidado. Pero si van a trabajar fuera, en equipo, también adentro, también en el hogar, porque sería injusto que la hermana va a salir a ayudar para trabajar fuera y venir a trabajar adentro, doble trabajo. Eso es injusto y eso va a traer siempre problemas. Por eso quiere mucho cuidado en no perder el diseño de Dios. Aquí está, mis hermanos. Por último, otro punto clave, mis hermanos, es el cumplir con el deber conyugal. Primera de Corintios 7:3, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Verso 5, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Porque este descuido, mis hermanos, ha causado muchos problemas en los matrimonios. Y no solo que haya problemas, distancias lejanas entre ellos, no solo en que él ya esté durmiendo en otro cuarto, en otro departamento, como dicen aquí, viven juntos pero separados. ¿Cómo que juntos y separados a la vez? Sí, porque siguen viviendo en la misma casa, pero ya cada quien en su cuarto. ¿Y eso por qué? Como otro dicho, juntos pero no revueltos. Qué triste. Qué triste, mis hermanos, que esté aconteciendo eso. Todo porque se está descuidando un deber. Este es un deber. El esposo debe, verso 3. El esposo debe. ¿Y qué dice de la esposa? Debe. ¿Debe qué? Ahí está. Satisfacer. Es un deber que hay que cumplir, mis hermanos, hermanas. Pero hay que trabajar en eso. ¿Está esperando que los sentimientos le ayuden para eso? No está no está en la etapa del noviazgo, porque como lo he mencionado muchas veces, que nos confiamos que así como era en el noviazgo, así va a ser en el matrimonio. Porque ustedes recordarán que en el noviazgo había muchas tentaciones y Pablo dijo, para que no se estén quemando, mejor cásense, porque eso pasa en el noviazgo cuando no se tiene cuidado, que hay mucha tentación y que uno se está quemando y piensa que así va a ser en el matrimonio. Pero resulta que quien estaba ahí tentando para quemarse en el noviazgo era el diablo. Pero ahora que ya es un matrimonio lícito, pues obviamente él ya no va a estar ahí. Él lo que va a estar trabajando es para destruirlo. Él va a estar ya trabajando, pero para enfriarlo. Y por eso uno se enfrenta en algo totalmente diferente. Porque aquello no era normal, era tentación. Y esto requiere algo normal, algo correcto, algo que sea, hermanos, que sea acordado, que puedan realmente proponerse trabajar en ello.
disponerse, tomar una decisión, porque esto no se va a basar como en la tentación que hubo en el noviazgo, y mucho menos que diga voy a esperar que los sentimientos me apoyen para esto. Por esa razón, mis hermanos, tenemos que hacer algo por rescatar nuestro matrimonio. Vamos a hacer algo por hacer que esto mejore, funcione, porque esta es la base de la familia, que haya primero un matrimonio bien construido. Por eso dice el Proverbio 5:15, si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa. Guarda tu amor solo para ella, no se la des a ninguna otra. No compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. Bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Es como una linda venadita. Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Hermanos, en una de las clases que hemos estudiado en este proyecto hemos dicho que una de las tentaciones más fuertes de un predicador es que habrá tentaciones con mujeres, y más si andamos solos, y más si no tenemos cuidado. Y el peor de los casos, si en el hogar no hay una esposa que se proponga y que esté dispuesta a trabajar conforme el modelo de Dios y se está negando, y como dijo la Biblia, Satanás los hará caer en una trampa. Por eso ha habido muchos problemas de infidelidad, por eso ha habido divorcios, por eso ha habido un sinfín de problemas y fracasos y tragedias, no solo en matrimonios que son de la iglesia, sino aún en muchos predicadores, hermanos. Y no estamos nosotros libres, exentos. Aún, como dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero hagamos esto. Luchemos juntos, cada uno en su relación, por mejorar. Hay que invitar a la esposa, hay que invitarla a estudiar la Biblia para entender esto. Hay que trabajar, hay que luchar para que se salve también, porque ¿cómo es posible que vamos a ayudar a otros y no vamos a ayudar a nuestra propia compañera? Por lo tanto, mis hermanos, que Dios nos ayude a luchar por un matrimonio fuerte. Y esto no es que, hermanos, a veces muchos dicen, qué suerte tuvo, hermano, que encontró una buena mujer, o otros dicen, qué bendición. Y cuando uno les pregunta, ¿y a ustedes qué les pasó? No, yo no tuve suerte, o yo no fui bendecido. ¿Cómo es posible que diga eso? Es que no se trata de eso. O sea, el punto es que no hay una persona ideal, porque realmente en el noviazgo eso no se puede ver, y es muy difícil conocer bien a una persona. Sino realmente esto funciona si ambos construyen un matrimonio fuerte. Esto es como construir una casa física, así literal, que se ponen de acuerdo, vamos a hacer esfuerzos, sacrificios, vamos a construir la casa juntos, adelante. Así podemos construir nuestro matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso no depende de que si tuvo suerte o no, porque todos los matrimonios pueden ser bendecidos si ambos se proponen a seguir el modelo, el diseño de Dios, porque lo que Dios dice no se equivoca. Así que, hermanos, hay que trabajar nada más por convencer a la esposa, porque si usted quiere trabajar solo en esto, va a ser difícil. O si solo la esposa quiere trabajar en esto y el esposo no, es bien difícil, muy difícil. Aquí la clave, mis hermanos, para que esto funcione, necesitamos trabajar los dos y con la ayuda de Dios construir un matrimonio fuerte. Gracias, hermanos, por su fina atención.